Entonces, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda lección de la muerte y resurrección del Salvador. Mi nombre es Santiago Botero y yo soy uno de los profesores de Academia Cristo. Y qué placer es para mí reunirme con ustedes hoy para poder centrarnos más en la palabra, ¿no? Que es la meta que nosotros tenemos acá en Academia Cristo, es enfocarnos en la palabra para poder compartirla con muchísimas personas y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, entonces, nosotros ayer vimos, recapitulando un poquito, vimos como esa primera parte, cuando capturan a Jesús, ¿verdad? A él lo capturan en el jardín de Getsemaní, eh, y se lo llevan a la casa de quién, quién o el de quiénes, entre comillas. ¿Quién se acuerda de qué fue lo que hablamos ayer o de qué personajes estaban en la historia ayer? Bueno, uno de ellos, Caifás, Ted, ¿verdad? A Jesús se lo llevan, la primera persona que se lo llevan para hacerle como todas estas acusaciones, para hacerle todas estas preguntas, se lo llevan primero a Caifás, ¿verdad? ujú, Y entonces ahí es donde vemos las preguntas y los falsos testimonios de de personas como con falso testimonio acerca de Jesús, ¿verdad? No lo podían, a él lo arrestaron, pero no le podían hallar nada, ¿verdad? No le podían encontrar nada eh, malo, entre comillas. Entonces, cuando a él se lo llevan, Jesús es donde él confiesa que él es el Hijo de Dios, que él es el Cristo, y de ahí vamos a ver lo que va a pasar hoy. Entonces, antes de empezar con lo que vamos a ver hoy, como la recapitulación de lo que ustedes vieron en el video para hoy, les tengo una pregunta un poquito eh, no personal, sino como centrada. ¿Ustedes qué diferencia le ven al arrepentimiento y al remordimiento? ¿O le ven alguna diferencia al arrepentimiento o al remordimiento? sí, Marley, por favor. arrepentimiento cuando definitivamente deja de hacer el pecado, ¿no? Que ha cometido. Y remordimiento es como si estuviera sintiendo culpa y sigue haciendo. Bueno, no sé si es bien esto. Arrepentimiento sí estoy segura. Remordimiento es como si sintiera culpa pero todavía no se arrepintió de los pecados que ha platicado, ¿no? Ok, muchas gracias, Marley. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra respuesta? Arrepentimiento es, no como dice la hermana, del pecado que ha cometido y sabiendo, conociendo, cometió ese pecado, ¿no? Que ya Pedro, por ejemplo, ya le había anticipado Jesús y ya le había dicho, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante me negarás 3 veces y todo eso. Y él estaba arrepentido porque ya tenía conocimiento de qué estaba, de la mentira que estaba cometiendo él, ¿no? Y eso se sintió un arrepentimiento de eso. Y, y el remordimiento fue la mentira de lo que él estaba diciendo, ¿no? Que no lo conocía Jesús. Ok, Fue la mentira de él. ¿qué pasa si les digo que es parte de las dos respuestas? ¿Qué Perdón, pasa si les digo que que es parte. arrepentimiento es dejarlo de hacer? Yo estoy arrepentido, por ende me siento completamente mal
y por ende no lo voy a hacer más, ¿verdad? Ujú. Pero el remordimiento es ese sentimiento de culpa. Es yo no veo nada malo hasta que soy culpable de esto. Entonces, o es el sentimiento de culpa que tenemos por algo que hicimos, mas no sentimos que sea algo completamente malo o que sea algo que nosotros habíamos esperado. Vamos a ver con énfasis bíblico qué es el arrepentimiento y qué es el remordimiento. Porque de esto vamos a hablar, de una de estas partes vamos a hablar hoy, de hecho, de cuáles de los discípulos, vamos a hablar de dos discípulos en especial, cuáles de esos dos se arrepintieron y cuáles de esos dos, de hecho, estaban sintiendo remordimiento, ¿no? Como arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y el remordimiento es solo, es solo saber que está ahí, pero no hacer como nada hasta que ya es muy tarde. Entonces vamos a ver en eso un poquito más adelante, pero tengan esto en cuenta. En el video que se les encargó para ver hoy, vimos dos historias bíblicas muy importantes, las cuales las vamos a ver hoy. Estas dos historias bíblicas las vamos a tomar ya de los últimos capítulos de Lucas y de Juan. La primera la vamos a ver de Lucas capítulo 22, 55 al 62. Y la segunda la vamos a ver de Juan capítulo 18, versículos 28 al 38. Entonces, si podemos empezar. Antes de empezar a Perdón, leer, pastor dijo de Lucas, ¿qué capítulo? capítulo 22, 55 al 62, versículos 55 al 62, y de Juan 25, perdón, pastor, del 25 55. a 55. 55, sí señora. Ya. 55 al 50, 62. Ajá, y de ya. Juan, capítulo 18, versículos 28 al 38. Por si tienen sus Biblias, las pueden abrir para primero a Juan. Y si no, no hay problema. Acá las vamos a poner en la pantalla para que lo vean. ¿Les parece? Bueno. ¿Y alguien quiere leer? Sí, pastor. Alfonso, por favor. Ya. Lucas 22, 55, 62. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlos sentados al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba en él. Pero él lo negó diciendo, como dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Amén. Muchas gracias, Alfonso. Entonces,
¿Qué vemos acá? Vemos una de las partes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, pastor, sí lo Sí, escucha. sí le escuchamos. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué pasa? ¿Qué se da? ¿Qué es lo que se da o qué es lo que vemos que se cumple en esta parte que vemos en Lucas capítulo 22 del 25 al 62? ¿Qué se cumple? La negación de Pedro, ¿Verdad? Una de las o partes sea, el arrepentimiento de Pedro. No, se cumple la palabra del Señor. se cumple la palabra de lo que dice Jesús acerca de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, si ustedes se acuerdan, cuando estaba en la ciudad alta, Pedro fue el primero que estaba muy pomposo, ¿no? A decir, si ellos vienen por ti, Señor, yo muero contigo. Si tú vas a morir, yo lo hago también. Pero vean, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se da directamente? Que cuando le preguntan, ¿verdad? Las tres veces lo niega y antes de que cante el gallo por la segunda vez, ya lo había negado por 3 veces. Entonces, vamos a tener esto en cuenta al ver qué es lo que pasa cuando después de Caifás llevan a Jesús a donde Poncio Pilato. Entonces, si alguien puede leer Juan capítulo 18, versículos 28 al 38, si alguien... Yo, profesor. por favor, gracias. Ok. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los jueces le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Ok, muchas gracias, Emanuel. Por nada. Entonces, si nos ponemos a ver esto, nosotros vemos que él le responde a quién primeramente diciendo que él es el Hijo de Cristo. Cuando le hacen las preguntas, él le responde a quién o a quiénes. Si se acuerdan de la lección de ayer, nosotros vimos que a dónde se lo llevaron, a la casa de Caifás y de Anás, ¿verdad? Los sacerdotes altos del Sanedrín. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos
ya los judíos quieren que lo maten por blasfema, ¿verdad? Jesús admite directamente que Él es el Hijo de Cristo. ¿Por qué no lo hicieron ahí directamente? ¿Por qué no dijeron, está bien, te vamos a matar nosotros? Miren qué tan importante es. Veamos Juan 18, versículo 31. Pilato les dice, cuando se lo llevan al pretorio, el pretorio, esta tienda grande donde se sientan los comandantes o las personas que tenían poder político en Roma y que dictaban sobre multitudes, ¿verdad? Ellos le dicen, Pilato les dice a Caifás, a Anás y a las personas que lo capturaron, los sacerdotes y los maestros de la ley, tomadle vosotros y juzgadle según a nuestra ley. Pero los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar a muerte a nadie. Ellos ya tienen en claro y Jesús tiene en claro qué es lo que va a pasar y qué es lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué más se está cumpliendo en estas palabras? Y en esto es lo que dice Juan en su capítulo 18, de lo que dijo Jesús en la ciudad alta, en lo que dijo en la Santa Cena. ¿Qué más se está cumpliendo? La muerte de Jesús la negación de Pedro. La negación de Pedro Porque fue una parte, ¿verdad? la negación de Pedro fue también en la cena de Jesús, ¿no? Uh-huh. Cuando... Pero miren que él dice, a mí me van a capturar, ¿verdad? A mí me van a hacer pasar pena, me van a humillar y yo voy a morir. Y eso es lo que los judíos tienen en cuenta. Y eso es lo que los judíos quieren para él. Se lo llevan hacia las autoridades romanas para que ellos lo hagan. Porque ellos no lo pueden hacer porque no está permitido darle la muerte a nadie. ¿Verdad? Ellos están negando también, ¿no? Uh-huh. Negando que son responsables por la muerte de Cristo, ¿no? Sí. Entonces ellos están haciendo también lo mismo que hizo Pedro, negando qué es lo que está pasando y se están quitando la culpa de encima, dándole ¿qué? Dándole la autoridad o haciendo que Pilatos o queriendo que Poncio Pilatos coja esa autoridad para poder matar a Jesús. Pero mientras Pilatos lo está interrogando, ¿cómo le responde? Vemos aquí. Mi reino Pilato, no es de este mundo. ¿Verdad? Vemos aquí, en la 36, en Juan 18, versículo 36. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Acaso tú no eres rey? ¿Verdad? ¿Y cómo le responde Jesús? Mi reino no es fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego, ¿tú no eres rey? Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces seguimos. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito. Inclusive, cuando todavía lo están tribulando, Jesús responde de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Sabiendo que Él es ese, como lo dijo Juan el Bautista, ese Cordero de Dios que vino. Exactamente. Entonces, cuando nos ponemos a ver esto, Él sabe, en estos momentos, Jesús sabe qué es lo que va a pasar. Acuérdense que cuando Él estaba orando en el Monte de Olivos, ¿qué fue una de las cosas más grandes? Cuando Él estaba orando, le decía, Padre, si hay alguna otra cosa, si hay algún otro camino, por favor, déjamelo saber, por favor. ¿Por qué? Porque las gotas, inclusive sus gotas de sudor, eran tan pesadas
que se sentían como gotas de sangre, ¿verdad? Porque él estaba tan ansioso. Él sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, sabiendo esto, en este viernes, ¿qué pasa? Porque esto es Viernes Santo, nosotros tenemos que pensar, Jesús sabía para dónde iba y qué gratitud tan grande tenemos que tener nosotros de acuerdo a esto, ¿verdad? Porque si se ponen a ver, no es un proceso fácil. A él lo recogen, a eso de la medianoche se lo llevan para la casa de Caifás y Anás, a eso de las 6 de la mañana se lo llevan para donde Pilato, o sea, no, es un día bastante largo, es un día donde él es humillado, donde es llevado a varias partes, donde es interrogado, donde sus discípulos lo han negado en otras partes, y aún así, sabiendo que esto iba a pasar, él lo ha hecho. ¿Verdad? Que para mí, solo eso ya es una frase completamente poderosa, una frase, o sea, es algo tan, todo lo que vemos en esto es algo que nosotros tenemos que decir, wow, solo el Hijo de Dios hubiera podido poder perdurar todo esto, ¿verdad? Por eso mismo, porque él siendo completamente Dios y completamente hombre, pudo haber tenido la certeza de que él estaba haciéndolo por nosotros, por su gran misericordia y por su gran amor, ya que nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Entonces, qué fuerte. Sí, pastor. Qué fuerte se ve esto. Entonces, recopilando un poquito, ¿quiénes vemos en la historia de hoy? ¿Quiénes son los personajes principales en los cuales nos estamos centrando en la historia de hoy? Con Lucas 25, con Lucas 22, 55 al 62 y con Juan 18, 26 al 38. O 28 al 38, perdón. ¿De quiénes hablamos hoy? ¿De quiénes vamos a hablar hoy? De Pedro. Pedro es uno, ¿verdad? Vemos Pilato, que pastor. Poncio Pilatos es la segunda persona. Caifás. Caifás, ¿verdad? Porque él termina, Caifás es la persona que lo lleva. Caifás y Anás son las personas que lo llevan hacia el pretorio. Y el propio La mujer Jesús, ¿no? que... La mujer portera que le habla a Pedro La- por primera vez, Ujú, ¿verdad? sí. Cuando Ujú. él se estaba calentando con los soldados romanos. ¿Qué? Y Jesús. Anás. Jesús, ¿verdad? La persona más importante, como la que está centrada en esto. Pero vean que todos son como piezas, ¿verdad? Que llegan como perfecto de un rompecabezas, ¿no? Lo que él dice se cumple y lo que él dice se da. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Dónde empieza y dónde termina hasta hoy? Hasta lo que hemos hablado hoy. En el Monte de los Olivos, pastor, que lo cogen a él y parece que es en el Monte de los Olivos y luego lo llevan a la ciudad, ¿no? De Jerusalén. A Jerusalén. Ok, en Jerusalén, perfecto. Pongámonos un poquito más específicos. Ahí, ¿él en dónde estaba cuando le estaba interrogando a Anás y Caifás? ¿Él en dónde estaba? En el pretorio. No. Sí, no. No, No. Cuando era Caifás y Anás, estaban en la casa grande, en el templo grande donde viven los sanedrines, ¿verdad? Y después se lo llevan al pretorio. ¿Quién está en el pretorio? Pilato. Poncio Pilatos, ¿verdad? Ujú. ¿Ustedes saben qué es un pretorio? ¿Se los explico No, brevemente? pastor. Sí, bueno, explícanos, por favor. El pretorio es el nombre como del cuartel general que se le da, que tenía el ejército romano. Es como el edificio donde están los comandantes del ejército romano. Poncio Pilato era un comandante, era una persona de poder para el ejército romano. Entonces, ese era el pretorio, como tal, ese edificio, esa tienda, ese lugar
en donde él estaba. Entonces, a él se lo traen de la casa grande, donde está Caifás y Anás, están con todas esas personas, se lo llevan al pretorio para poder ver a Poncio Pilato. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿En qué día de la Semana Santa ocurre esta historia? Viernes, pastor. El viernes, ¿verdad? A él lo capturan. ¿Qué día? ¿Sería el mismo viernes en la madrugada, pastor? Después de las 12. Sí. A él lo capturan después de las 12. Viernes, viernes, bien en la madrugada. Entonces, hemos visto que este día haya sido un día largo, ¿no? O sea, un día largo no por horas, no que las horas cambian, sino un día largo por todos los acontecimientos que ha tenido, ¿verdad? El viernes es donde él va al jardín de los olivos, el viernes es donde él empieza a orar, donde está en el jardín de Getsemaní, ahí es cuando es traicionado y es arrestado, se lo llevan ante Caifás, lo maltratan y a eso en la mañana es cuando se lo llevan al pretorio donde Poncio Pilatos. Entonces, vean que esto, entre acontecimientos y acontecimientos, ha sido un día largo, como de mucha acción. No sé que no me pueden ver porque quité mi video, perdón. Creo que mi banda acá en la oficina no está muy bien, entonces, pero estoy haciendo comillas muy grandes. Muchas cosas, muchas acciones, muchas cosas que han pasado. Sabiendo esto, nosotros sabemos que dos de los discípulos, y ahí es cuando volvemos como a la idea principal de la foto que les mostré, Pedro y Judas decepcionaron a Jesús. Después se sintieron mal porque lo hicieron. ¿Cuál creen que es la diferencia entre Pedro y cuál creen que es la diferencia entre Judas? Pastor. Por favor. Pastor, la diferencia entre Pedro y Judas fue que pienso yo que la Biblia dice que Pedro lloró de arrepentimiento, ¿cierto? Y eso pues le produjo reconocer su pecado totalmente y el error que tuvo el haber negado a Jesús y recordarse que Jesús ya se lo había anticipado que lo iba a negar 3 veces. Entonces, pues él se arrepintió, pero en otra versión, creo que es la nueva versión, la nueva traducción viviente, habla de donde dice que Judas se llenó de remordimiento, o sí, algo así, es un remordimiento, pero no habla de arrepentimiento. Entonces, el remordimiento lo condujo al suicidio. Eso es lo que lleva a una persona que acusa sentimientos de remordimiento y no de arrepentimiento, porque el arrepentimiento, al traer el perdón, entonces uno como que descansa y se tranquiliza y le entra más bien es un gozo o una alegría en su corazón, pastor. Es como la diferencia que yo veo ahí. Ok, gracias César. ¿Alguien más? Por definición, el remordimiento es como ese pesar interno que nacen en las personas después de haber hecho una mala acción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros somos chiquitos, a nosotros nos da mucho remordimiento, muchas cosas. Ay, le pegué a mi hermano, yo sé que eso estuvo mal después de el hecho, ¿verdad? El arrepentimiento como tal nace de entender y aceptar los errores que nosotros tenemos, de saber que los hemos cometido y que nosotros conscientemente sabemos que eso está mal e intentamos repararlo, ¿verdad? Por ejemplo, en remordimiento,
Judas, o sea, esos son dos casos increíbles para ilustrar los dos. Judas sintió remordimiento por haber traicionado a Jesús, ¿verdad? Por haberlo vendido por 30 piezas de plata. Ese mismo remordimiento, ¿qué fue lo que le hizo hacer? Después de haberlo vendido hacia los maestros de la ley, hacia los judíos, él reconoce que esto es una mala acción y qué pasa con él. Pastor, ahí es cuando él tira las monedas, ¿no? Al piso y decide colgarse del árbol. Uh-huh. Él tira las monedas al piso y se suicida. Pero entonces veamos el arrepentimiento, ¿verdad? Que dice, Pedro lloró amargamente y sintió el arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Nosotros después vemos que él por ese arrepentimiento, por haber entendido y aceptado lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Cuando Jesús resucita, él es perdonado. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos arrepentidos. No importa qué tan grande, no importa qué tan pequeño el pecado. Pecado es pecado. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados de obra, ¿verdad? Y nuestros pecados de omisión. O sea, los pecados de comisión y los pecados de omisión. Entonces, por eso sabemos que tenemos esa salvación, porque entendemos que a pesar de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, Jesús ha muerto por nosotros y murió por nuestros pecados. ¿Sí me hago entender? Pastor, César, por favor. quisiera hacerle una pregunta, pastor, que me aclare un poco sobre cuáles son los pecados por comisión que usted dice y omisión. Los pecados de comisión son los pecados que yo cometí sabiendo que lo iba a cometer. O sea, los pecados que yo hice intencionalmente. Los pecados de omisión son los pecados que yo cometo por dejar de hacer. Es así, es como lo más sencillo como se lo puedo poner. ¿Sí? Pastor, algo así como cuando dice la palabra, el que sabe hacerlo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Uh-huh. Ese es como omisión. Sí, de hecho, eso es omisión. Ajá. Por ejemplo, un pecado de omisión yo tengo la oportunidad de llevar el evangelio a alguien, ¿verdad? De llevarle las palabras de Cristo y no lo hago. No hice nada malo, entre comillas, en esa situación, a pesar de que yo estoy manchado por el pecado y todas mis acciones, por más buenas que sean, son malas. No hice nada malo, entre comillas, otra vez, pero no hice nada para hacer algo que es bueno para la otra persona, como es llevar el evangelio, ¿verdad? Como Mateo 28, que nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, esos son los pecados de omisión, esos son los pecados de comisión. Pastor, perdón, me acuerdo ahora, ya que usted habla del tema de aquel, el joven rico le dijo al Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero y él seguía insistiendo como que parece que no había hecho mayor cosa y Jesús le dice, pero una cosa te falta. Me parece que ahí él estaba actuando en ese pecado de omisión. De pronto no había matado ni robado, pero tampoco había hecho algo como que lo moviera, ¿cierto? A que el prójimo recibiera algo de él. Ajá, y ahí es cuando tenemos que entender que nosotros siempre estamos cometiendo pecado, ¿no? Que nosotros somos pecadores por naturaleza y Amén. Pecamos por comisión o por omisión, por hacer o por dejar de hacer. Entonces está nuestra naturaleza y siempre vamos a estar manchados con eso hasta que muramos y vayamos al cielo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta con esto? Pastor, yo tengo otra pregunta. No sé si es que los hermanos no están conectados o qué, pero No, si ¿me escucha, conectados. pastor? Dele, César. La última y ya seguimos, que nos toca seguir. Sí.
Pastor, cuando Pilato dice que se lava las manos porque él dice que no le dé culpa a Jesús, no lo haya culpable, ¿qué pensaríamos ahí? Pilatos de pronto que fue iluminado por el Espíritu Santo, o pensaría uno que Pilato de pronto se salvó por esa expresión. ¿Usted qué nos puede decir acerca de eso, pastor? Dos cosas. La primera, vamos a hablar de eso en la próxima clase, tranquilo. Ah, Pero la segunda es, acuérdese que nadie es salvo por obras, ¿no? Acuérdese que no importa qué tan buena sea la obra, igual sigue siendo manchada de pecado. Entonces nadie se salva por obras. Eh, y otra cosa es que señor. yo no soy nadie y el Espíritu y Dios no nos revela qué es lo que pasa en los corazones de cada persona, ¿no? Entonces no sé cómo decirle si él está salvo o no, porque yo no sé qué ha obrado en su corazón. Eh, pero vamos a tocar el tema de Poncio Pilato lavándose las manos en las próximas dos clases. Bueno, ¿le parece? Sí, pastor, con mucho gusto. Sí, Eso. señor. Bueno, entonces continuemos. Entonces, ¿cómo se portó nuestro Señor? ¿Cómo se portó Jesús ante Pilato? No hemos leído todavía cuando va el rey Herodes, todavía no hemos leído eso, pero enfoquémonos en Pilato. ¿Cómo se portó él? ¿Cuáles fueron o qué fueron sus acciones, sus manerismos en cuanto a cuando Pilato le estaba haciendo las primeras preguntas apenas llegó al pretorio? Eu creio que Jesus foi extremamente humilde, não? Porque sendo Deus, ele podia dizer que era Deus e que poderia terminar da forma que ele queria, pero como esto estava em la palavra de Deus, que ele necessitava morir para nos livrar de nossos pecados, então ele foi bem humilde e obediente, não? E sofreu por las acusaciones que estaban haciendo. Humilde, ¿no? Humilde es una palabra que yo creo que sí se adapta mucho a esto y que es muy acertada. Porque le pregunta, ¿acaso tú no eres rey? Y le dices que mi reino no es de este mundo. Si yo fuera rey de este mundo, yo tendría a mis seguidores acá para que no me entregaran a los judíos. Humilde. Él podría haber dicho, sí, yo soy reino de todo y de todos, porque Él es Dios, ¿verdad? Por esas respuestas, ¿cómo reacciona Pilatos? Se calla, ¿no? Y que, Entonces ele nega, ele dice a los judíos que no había ningún pecado en él, ¿no? que sí, que no había que no había ningún No pecado y que no encontraban había ninguna culpa. no había ninguna culpa, ¿no? Que Él no lo hallaba culpable por nada de lo que había dicho. Exato. Y la verdad creo que el Espíritu Santo estaba hablando con él en este momento, ¿no? Ujú. Sí, Jesús tenía razón, porque imagínate, delante de Dios, ¿no? No hay como ser diferente, ¿no? Pero él era el gobernador y tenía que tomar una decisión. Entonces, para librarse, responsabilizó a los judíos para que lo hicieran, ¿no? Ujú. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que significó el lavarse las manos y lo que significó después de que Jesús está con Herodes y lo mandan otra vez para donde Pilato. Vamos a hablar de eso en la próxima clase, pero sí, eh, es, es, fue un movimiento político, diría yo, un movimiento, eh, porque vamos a ver que los judíos se alteran bastante después de que él llega donde Pilato y están exigiendo que él lo condene. Entonces, por eso le da la culpa a ellos. Pero vamos a hablar de esto más eh, la próxima semana. Alguien, por favor, deme un resumen de los eventos que pasaron. ¿Qué fue lo que pasó? De todo lo que hemos hablado ahora en estos momentos, profesor. Sí, de las dos escrituras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús?
con Pedro, de lo que negó a Pedro, ¿no? De la negación de Pedro, que negó a Jesús, y de Cristo, cómo se presenta, o sea, mm, la humildad de Cristo, ¿no? Ante todos, sabiendo que es Dios. Ok, Ujú. sí, de acuerdo. Entonces, Y sobre, como en, y sobre todo el arrepentimiento de Pedro, ¿no? Ujú. Sí, eso sí es importante, ver el arrepentimiento de Pedro, ver qué es lo que pasa. em, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿no? Las dos Ujú. cosas. em, entonces sí, a Jesús se lo llevan de la casa donde está él con Anás, en la casa donde está con Caifás, se lo llevan hacia el pretorio y es cuando lo interroga Poncio Pilatos y le dice por qué, habla con él. Y por otra parte está Pedro, ¿verdad? Que él es cuando le preguntan 3 veces, o le dicen, más que preguntar, le dicen, tú eres parte de esas personas que estaban con él, tú no te ves de acá, tú te ves Galileo, y él lo niega 3 veces antes de que el gallo cante por segunda vez, ¿no? Entonces, sabiendo esto, ¿qué Profesor, punto disculpe clave? una pregunta. Sí, Ada, por favor. ¿El gallo canta 3 veces o 2? Dos, Ah, bien. dos. Él Gracias, lo niega, gracias. Pedro lo niega 3 veces antes de que el gallo cante por segunda vez. Ah, ya, gracias. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el punto clave? ¿Cuál creen ustedes que sería el punto clave de hoy? Arrepentirse, ¿no? Arrepentimiento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso sería importante. Eh, Estamos viendo qué es lo que pasa con Jesús, pero vemos las dos diferencias, ¿no? La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿no? La diferencia en que yo, al arrepentirme, sé y entiendo y acepto los errores que yo he cometido, por arrepentimiento es por lo cual pido perdón. No porque me sienta mal por haber hecho eso mal, sino por entenderlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pecado nos lleva a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos lleva a confesar como las dos partes de la historia lineal que estamos viendo en este momento? Arrepentirnos de las cosas que hacemos mal, de los pecados que cometemos. Ok, sí, Pastor, César, por favor. sí, también el hecho de negar a Cristo con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. De pronto también podemos ser como Pedro en muchos momentos de circunstancias de la vida, ¿cierto? Como que no queremos afrontar lo que nos está pasando, es decir, nos queremos devolver, cosas así, somos débiles, yo creo que somos tal cual como Pedro, que de que con el Señor y todo eso. Ok, sí, y miren que nosotros, por esos pecados, y yo siempre digo esto, hay, nosotros hay veces que negamos a Jesús por comisión y por omisión, ¿no? Y porque está nuestro pecado. Entonces, nosotros somos pecadores. Pecado de no confesar la palabra, no llevar la palabra, no negar a Jesús en momentos de nuestras vidas como lo hizo Pedro. Pero ya sabiendo esto,
sabiendo que yo soy pecador, sabiendo que yo soy pecador por esos instantes, ¿dónde vemos el amor de Dios en estos versículos? ¿Dónde vemos su amor para con nosotros? Pastor, en que él nunca renunció a la muerte. O sea, él siempre afrontó con valentía. Él sabía que iba a morir y sabía que iba a morir por el amor a nosotros los pecadores, y siempre estuvo dispuesto a responder con la verdad. Y cierto, yo pienso que el amor ahí, todos esos dolores por amor a nosotros, y que termina perdonando a Pedro, y ese es el amor más grande que yo veo en Jesús. Eso es verdad. El amor tan Sí. grande es que Él dio la vida por nosotros, ¿verdad? Dio su vida, cargó el peso de todos nuestros pecados para que Dios nos viera con esa santificación, ¿verdad? Para que Dios nos viera con su manto precioso y no nos condene por los pecados que cometemos. Amén. Perfecto. Ahora, sabiendo esto, sabiendo que somos hijos de Dios, que somos libres, que estamos perdonados, queremos servirle a Dios, ¿cómo? ¿Cómo queremos? Sabiendo esto. Primero obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Ok, Y obedeciendo. testimoniando del amor de Dios, de Jesús por nuestra vida, de su misericordia a través de esa historia, por ejemplo, y también llevando a los evangelios, el evangelio Llevando la palabra. o en nuestra propia casa. Pastor, y en el amor debemos amarle y ser agradecidos con lo que Jesús hizo por nosotros, y recordarle a los que no saben y enseñarle a otros eso que Jesús hizo en la cruz, por la cual nosotros somos libres y perdonados ante Dios el Padre. Perfecto, muchas gracias a los Dios. Sí, no lo hubiera podido poner en mejores palabras. Es saber eso, seguirlo, dar testimonio, es llevar su palabra y amar a Dios como se puede con todas las cosas, ¿verdad? Entonces, señoras y señores, antes de terminar con la oración, recapitulemos un poquito. Nos vamos a volver a ver el próximo lunes. ¿Pregunta? ¿Me escuchan? No, también quería, también nosotros aprender a perdonar también a nuestro prójimo, que como Dios lo ha hecho, ¿no? Que nosotros debemos seguir ese ejemplo de Jesús, perdonar a nuestro prójimo. Amén. Sí. Wow, qué fuertes son esas palabras, ¿no? Porque es muy fácil decir Jesús lo hizo y nosotros somos perdonados, pero cuando alguien nos hace algo malo, perdonar es difícil. Y viene por ese pecado. Entonces aprender a perdonar también. Muchas gracias, Ada. Bueno, entonces, recapitulemos un poquito. Nos vamos a volver a ver el próximo lunes 8 de abril a la misma hora, ¿verdad? Acuérdense que esto es nada más lunes y martes y es pequeñito, son 6 lecciones. El próximo lunes ya vamos a estar en la mitad de la clase. Entonces, para que vean, es ya para terminar antes de Semana Santa. Les vamos a encargar que vean el video para la clase, para la tercera lección, y yo me voy a encargar de poner las 2 grabaciones en el grupo para que si por alguna razón no se pudieron conectar completamente, puedan ver las grabaciones. ¿Les parece?
Sí, gracias. Ok. Va a haber un proyecto final. El proyecto final es compartir una de estas historias con alguien. Puede ser con cualquier persona, puede ser con personas allegadas. La gracia sería con alguien que tal vez no ha escuchado estas historias eh, en un buen rato, pero alguna de estas historias. Sáquenle una foto y compártanla en el grupo. Ese va a ser el proyecto final. Bueno, Ujú. ¿Y para cuándo es el proyecto final? todavía no tenemos fecha. Sospecho que va a ser para después de Semana Santa. ¿Cuánto tiempo tiene surtiendo mi amor? Entonces, con eso terminamos. Entonces, terminemos con una oración. Sí. Y oramos. Señor Padre Celestial, la gloria y la honra son para ti, Señor. Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar con todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, escuchando tu palabra y reconociendo muchas de las cosas que Jesús hizo en ese trayecto entre su muerte y su resurrección, Señor. Señor, nosotros sabemos que somos pecadores y que muchas veces te negamos por obra o por omisión, Señor. Señor, te pedimos que nos centres más en tu palabra, Señor, que nos des la fortaleza para poder compartir tu palabra con las demás personas, Señor, para poder arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, como lo hizo Pedro. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando fortaleza durante este camino, que nos lleves con bien a través de esta semana, si es de acuerdo con tu sabiduría, con tu infinita sabiduría, que nos mantengas con bien este fin de semana y que, si es de acuerdo a tu plan, nos reunamos otra vez el próximo lunes para seguir estudiando tu palabra, Señor, la cual sabemos que es la verdad absoluta y verdadera. Pedimos y damos gracias todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vino, vivió, murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados, Señor. Amén. Amén. Señores y señores, como siempre, para mí es un placer. Voy a poner el video y esperemos que no se me vaya a morir la señal acá. Pero para mí, como siempre, es un placer reunirme con ustedes. Muchas gracias por hablar, muchas gracias por sus opiniones, muchas gracias por sus pensamientos. Espero que tengan un fantástico resto de la semana, un gran fin de semana y nos reunimos otra vez el próximo lunes 8 de abril. Bueno, entonces hasta luego César, hasta luego Marley, hasta luego Martín, hasta luego Alfonso, hasta luego Abel, hasta luego Emanuel, hasta luego Judy, hasta luego Marlene, hasta luego Renzo, hasta luego Wilson. Que tengan una feliz noche, un muy feliz fin de semana y nos vemos pronto. Pues gracias. Está usted, pastor. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Lo mismo, hasta luego. Bendiciones a todos. Igualmente.